Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Hoy, el Dr. Ledesma inicia la serie titulada Un liderazgo relevante, entendidos en los tiempos de hoy. Estas enseñanzas le ayudará a su liderazgo a adaptarse a los tiempos de hoy sin cambiar sus principios. Un liderazgo relevante fue grabada en vivo durante las conferencias mensuales de liderazgo enfocado en el año 2023. La primera lección de esta serie se titula ¿A dónde se han ido todos los líderes? Siempre se necesita buenos líderes, por eso es importante levantarlos. Hoy en día, muchas organizaciones e iglesias están operando sin liderazgo. Si su iglesia u organización carece de buenos líderes, estos próximos 2 episodios son para ti. Voy a hacer una oración porque estamos en una iglesia y soy pastor. Entonces hay que hacer una oración. Si no, va a decir, mira, Ave María Purísima, el pastor no oró. No, voy a orar. Dios Padre, te doy gracias porque me permites llegar al trono de tu presencia para compartir estos principios de vida, principios que transforman al corazón. Y ahora, Dios, aquí estoy delante de ti para que uses mis labios y tomes control no solo de esta noche, sino de todos estos meses que estaremos tratando asuntos en la preparación y la capacitación de la iglesia y la empresa. Gracias, Dios, porque me permites llegar a ellos y me has dado la oportunidad de poder estar delante de gente que ama lo que está haciendo y quiere seguir mejorando en el área donde tú los has puesto. Por Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Este año pinta un año increíble para cada uno de nosotros. Para esta iglesia pinta un año increíble. Estamos viviendo unos momentos increíbles en esta iglesia. Un mover de Dios, un crecimiento, una situación que, amados, dicen que después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Y lo hemos visto. Y lograr ese viento que está soplando a favor, pero también es un año que define mucho a nuestra iglesia, porque yo siempre me he dado a la tarea de dedicar o preparar líderes. He sido criticado por otras personas que no les gusta que hable mucho del tema liderazgo. Y me preguntan por qué no hablo de otros temas. Sí, se habla de otros temas. Pero pues como no vienen los domingos, ¿cómo vas a escucharme hablar de otros temas? Si vinieran los domingos, hablo de otros temas. Pero soy fuerte, tengo 2 temas que están muy cerca de mi corazón, el liderazgo y mayordomía. ¿Y por qué? Porque lo que no se enseña no se reproduce. Okay. Y hay que enseñar estas 2 cosas para reproducirlo. Y este año le hemos llamado el año de un liderazgo relevante, entendidos en nuestros tiempos. Los tiempos están cambiando. Nosotros no queremos cambiar. Y yo lo que le digo a la iglesia y a la gente que está aquí en este lugar, les digo, si hay algo consistente en este lugar, es el cambio. ¿Me gusta? No, pero es necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, inclusive este año, yo cumplo ya 50 años en el ministerio, fíjese. Estaba en Cuneros cuando empecé. 13 años empecé a pastorear, a ayudar a mi papá, que era el pastor. Y he visto cambios en las iglesias, he visto cambios en los ministerios. Y si la iglesia no cambia, va a perder la oportunidad de seguir ganando almas y retener a la gente que está viniendo a los pies de Jesús. El evangelio no lo cambiamos, la palabra no lo cambiamos. Todavía predicamos el arrepentimiento, el perdón, la gracia, la misericordia, el infierno para aquellos que no quieran irse al cielo. Pues sobre aviso no hay engaño, ¿no es cierto? O sea, predicamos todas esas cosas. El problema está de que, amados, eso no cambia. El problema cambiamos nosotros, cambia la generación, cambia la cultura. Pero para eso necesitamos entender. Inclusive, yo creo que tú tienes hijos que han cambiado. Fueron criados en la iglesia y estás batallando en retenerlos en la iglesia. ¿Qué vas a hacer como pastor, como jefe del hogar, para que tus hijos se queden en la iglesia? Y que no tenga que competir con el mundo que constantemente está compitiendo por la atención de ellos.
Entonces la iglesia tiene que hacer algo para levantar, amados, ese interés que hace falta. Yo voy a enseñarte todo este año liderazgo. Inclusive hay tarjetas ahí, si no las tienes todos los títulos, ya hay tarjetas ahí imprentas para que puedas tener todo lo que voy a estar enseñando. Inclusive hoy precisamente empecé la lección del próximo mes. Porque a mí me dan carrilla aquí en la oficina que tengo que entregar todo una semana antes para que hagan el... amor, préstame la tarjeta. Sí. Todos estos temas que, además, estoy trabajando, recopilando material, tengo. Thank you. Ella es mi esposa, denle un aplauso al Señor por ella. ¿A dónde se han ido todos los líderes? Ahorita voy a hablar de eso. La próxima semana, las actitudes que le dan altitud. Y voy a hablarte de una frase que está en Primera de Abel 2:5. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Y queremos mejorar esa actitud, edificando un equipo efectivo. Aquí, usted llévesela, ahí tiene las fechas, ahí tiene todo para todo este año. Es lo que vamos a estar haciendo. Voy a darles un consejo ahora a los pastores. No vengas solo, tráete gente. Te conviene. Porque ya cuando regreses a tu iglesia, el cambio que quieras hacer va a ser más fácil. Porque estás influenciando en gente que ya está escuchando cambios en sus vidas y haciendo cambios. Por eso es importante. Bueno, vamos a entrar al tema. La pregunta es, ¿a dónde se han ido todos los líderes? Hay una demanda increíble y yo siempre soy una persona que me gusta crear algo, inclusive, si hay la necesidad, ahí le va. Si hay la necesidad y no hay liderazgo, no lo hago, aunque haya la necesidad. ¿Por qué voy a hacer algo y no hay líderes que me ayuden? Así que mucha gente dice, pastor, es que hay necesidad de esto. Ok, aviéntate. No, y nomás se lo sugiero para que lo haga usted. No, Dios no me llamó a usted, te llamó a ti. Tenemos que levantar líderes. Yo me he dado la tarea y tengo desde el 81 aprendiendo y enseñando liderazgo. De 7 libros que he escrito, 4 están dirigidos al liderazgo. ¿Pero por qué? Porque creo de mi corazón que todo sube o baja sobre el liderazgo. Y eso es algo que si no hay líderes, de nada sirve. Incluso tú puedes tener mucha gente, no hay líderes, esa gente, si teniendo líderes la gente se va, ahora no teniéndolos. ¿Cuántos se acuerdan cuando mataban las gallinas? ¿La descuellaban? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo hicieron? A ver, ¿cuántos le hacían honesto? Yo nunca lo hice, pero sí lo miré. Eso sí, la gallina sin cabeza me andaba correteando, no sabía por qué. Hoy en día las organizaciones e iglesias están corriendo sin cabeza. Porque el hecho de que seas pastor, que tengas una posición de liderazgo, no te hace un líder. No te hace un líder. Tienes que enseñarte a ser líder. Y hay gente que dice, es que yo soy un líder porque yo estoy ya en una posición. No te hace líder. Discúlpame, no quiero arruinar tu lunes. Pero es la realidad. Tienes que tener habilidades. Enseñarte. Me han hecho la pregunta que si los líderes se hacen o nacen, los dos. Yo nunca he visto ningún líder que no nazca. Entonces sería un fantasma, ¿no es cierto? Digo, caray, es un líder. Si no lo puedes ver, pero no ha nacido todavía. Caray, no. O sea, hay por naturaleza líderes natos, pero también hay líderes que se hacen. Tú puedes aprender, todo en esta vida se puede aprender. ¿Cuántos nacieron sabiendo manejar carro? Nacieron ya sabiendo cortar un steak. No. Todo se aprende. Liderazgo se aprende. Todo está de que te des el tiempo para hacerlo. Ahorita estoy preparando una lección le estoy llamando el llamado. Liderazgo, el llamado. Porque mucha gente dice que son llamadas. ¿Qué es el llamado? Ahorita voy a tocar un poquito del llamado. Pero voy a sacar una lección que estoy agarrando la palabra llamado en una manera de acróstico para que sepan lo que es un llamado. A ver cuándo la doy. Pero ya empecé a hacer el esqueleto de esa. Porque hay ideas que a veces me ponen, ay, ¿qué sería bueno? Y empiezo a escribirlo y ya después lo paso, lo medito, busco material para poder hacerlo. Pero yo creo que es importante el llamado. Pero hablando de líderes,
¿Está sufriendo tu organización? ¿Está sufriendo tu iglesia? ¿Está sufriendo tus ministerios? Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿por qué usted tiene bastantes líderes? ¿De dónde los agarró? Si no están en la vitrina, créanlo. No es que fui al Walmart y dice, este me gusta, este es... No. A muchos los hemos hecho. Inclusive, muchos llegaron como un diamante en bruto. Mi trabajo era quitarles lo bruto para que brillen. No se hace, o sea, si ustedes creen que, inclusive una vez le preguntaron a John Rockefeller que por qué él tenía muchos millonarios, tenía como 100 millonarios trabajando para él. Dice, es que cuando llegaron conmigo no eran millonarios, se hicieron. Cuando mucha gente llega a esta iglesia no son líderes, empiezan a aprender liderazgo. Y es un proceso no de meses, no es un proceso de días, es un proceso de por vida. Porque los tiempos van cambiando. Quiero hablarte por qué hay una necesidad de líderes. Y si hay necesidades, ¿dónde están los líderes? ¿Qué ha pasado con ellos? Hay una frase que se encuentra en su bosquejo de la que quiero tomar esta lección. Y miren lo que dice esta frase, lo dice Claudia, aparece en su pantalla. Dice, la historia nos dice que en cada época llega el tiempo cuando el liderazgo debe sobresalir para suplir las necesidades del presente. Hay ciclos. Yo he visto como iglesia y organizaciones muchas cosas que han cambiado en la vida. Ahora con la tecnología que tenemos, amados, de los celulares y todo lo demás, es increíble. La gente trabajando de su casa y haciendo producción. Hay gente que trabaja y se la están en el otro lado del mundo, pero aquí trabaja en San Diego. Los tiempos han cambiado. La iglesia es lo mismo. Yo todavía tengo gente que nos ve por los medios sociales y no quieren venir a la iglesia porque están aferrados al COVID. Se encariñaron. Y los entiendo. Bueno, si estás encariñado, no lo sueltes, ahí síguele. Cada época tiene una historia. Y miren lo que dice aquí. Así que no hay líderes sin potencial que no puedan encontrar su tiempo. Trágicamente hay tiempos cuando ningún líder se levanta para ese presente. El problema no es que si hay una necesidad, la hay. El problema es que no hay líderes para que se levanten y suplan sus necesidades. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Quiero concentrarme en esa última frase que dice, ningún líder se levanta para ese presente. Y debemos hacernos la pregunta, y la pregunta es, ¿por qué hay una ausencia de líderes en las empresas, en el gobierno, en nuestro gobierno? Inclusive, este país tiene una economía increíble que va para abajo, porque se escogió a un líder que no es líder, tiene ahí le va. No voy a entrar en política, pero para que se saboree. Lleva 50 años en la política y nunca ha hecho nada. Y todo porque nos caía bien, y lo que queríamos eso en lugar del que teníamos, vamos. Ahora estamos pagando en gasolina, estamos pagando en la inflación, en los intereses, en muchas cosas. O sea, nosotros recibimos lo que decidimos. ¿Por qué hay una escasez en el gobierno? ¿Por qué hay una escasez en las empresas? ¿Por qué hay una escasez en las iglesias? ¿Por qué no hay líderes en las iglesias, en los ministerios? En los ministerios. ¿Qué podemos hacer al respecto si hay una escasez, si no encontramos líderes? Pues hacerlos. Si no hay que hacerlos. Duré 2 años buscando un pastor para jóvenes, no encontré hasta que miré un alto gigante ahí que estaba a un lado mío. Leo de Anda, bueno, y con inquietudes. Pues hay que hacerlo. Y nos estamos dedicando a él y ahora es el director de jóvenes. No todos estuvieron de acuerdo porque no venía con experiencia, no, pero hay que darlas. Si no los tenemos, hay que hacerlo. ¿No cree usted? Hay que hacerlo. Si tú quieres a alguien que te ayude, enséñale. Para eso eres líder, para enseñar, para cultivar. Muchos de nosotros lo queremos ya bien papita. ¿Sí sabe a lo que me refiero, Ya servido, por favor. Y no tienes más chamoy para echarle aquí. Limoncito también para el mango.
Y no habla del pastor, habla además del mango y la fruta, para que no se confundan. El problema es que no queremos trabajar por algo que cuesta. Por algo que cuesta. ¿Usted cree que a mí no batallé de enseñarle a Ramiro todo ese piano? Le tuve que decir que era un piano. Pero cuesta. Hoy en día, lo que el pueblo de Dios anda buscando es a un líder. Un líder que pueda promover o proveer liderazgo, dirección y motivación. Inclusive, a mí me tocó, pero la mayoría de los pastores que van a un seminario o a un instituto, nunca se les enseñó liderazgo, se les enseñó homilética, se les enseñó la gramática de la teología, visitar, predicar, pero liderazgo. Yo agarré mi doctorado y nunca tuve una clase de liderazgo, tuve clases de administración, pero no liderazgo. ¿Por qué te van a enseñar algo que vas a usar todos los días? Entonces yo aprendí liderazgo yendo a conferencias, pero en el instituto y en seminarios nunca lo aprendí. Ahora que tenemos la universidad, exclusivamente tenemos un curso de liderazgo, tenemos una materia que damos de liderazgo. ¿Por qué? Porque es importante enseñar liderazgo. El liderazgo es la clave para que las organizaciones o iglesias tengan éxito o fracaso. ¿Y qué es un líder eficaz? Pues yo te puse ahí lo que es un líder eficaz. Por ejemplo, dice ahí, el liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito en común y poseer un carácter que inspire confianza. Así que si tú tienes gente que no está llenando estas cualidades, o lo entrenas o cámbialo. Porque vas a batallar para crear un equipo. Dice aquí, el siguiente, el liderazgo mantiene la esperanza viva. Si hay un líder pesimista que dice que no se puede, ¿para qué lo tienes de líder? Cámbialo o cambia su actitud. Porque hay gente en posición que no está cumpliendo con esos requisitos. Inclusive no ayudan, estorban y no dejan que alguien ayude. Los tenemos en las iglesias y en las empresas. Ahí hay otra, el presidente Henry Truman dijo, un líder es una persona que tiene la habilidad de conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer, pero que lo hagan gustosamente. Si quieres probar tu liderazgo, trata de dirigir una organización sin fines de lucro. En otras palabras, que no le tengas que pagar a la gente, que lo hagan como lo que hablaba ahorita Hannah con las personas por pasión, porque aman lo que están haciendo. Por eso es importante entender esto. Y luego, la frase que ustedes me han escuchado hacer, que el liderazgo es influencia. Es la habilidad de una persona para influenciar a otra. La gente hace lo que ve, no lo que le dices. Te puede hacer caso porque tú eres el jefe, pero va a llegar un momento que dices, no hombre, no puedo. Porque esa persona dice cosas que él no hace. Y por eso hay una escasez, porque no estamos viviendo los estándares de liderazgo que uno necesita. El proverbio favorito mío de liderazgo es el que sigue. Aquel que piensa que dirige y no tiene a nadie que lo está siguiendo, solo salió a caminar. Así que si tú dices, soy líder, pero nadie te sigue, no eres líder, simplemente estás dando un paseo por el parque, solito. Ni el perro te quiere seguir. No, está frío y... Inclusive, si piensas que eres líder, y por cierto, si tú le tienes que recordar a la gente que eres pastor, que eres el pastor, que eres el líder, entonces no lo eres. Liderazgo es influencia. No es demandar que te respeten. Eso se gana. Tengo toda una lección sobre el ganarse el respeto. Mucha gente lo exige, ¿no? Inclusive, a mí me han preguntado, y si la gente que no está con usted, que está con usted y no lo respeta, ¿qué hace? No lo pongo conmigo. ¿Para qué? Así de sencillo, los tengo sentaditos. Pero si quieren trabajar, pues que se busquen a alguien más, porque conmigo no. Así es. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a tener? Mire, con el puro diablo tengo para que me haga la vida de cuadrito, ¿no cree usted? Pero es decisión de ellos si quieren trabajar. Es importante entender esto. Ahora, la pregunta que yo traigo aquí,
¿Por qué han desaparecido los líderes? Voy a darles 3 razones por qué hay una escasez de liderazgo en el gobierno, en las empresas o en las iglesias. Número 1, la falta de una crisis causa la falta de líderes. La falta de una crisis causa la falta de líderes. A través de la historia, voy a hablarles a través de la historia. A través de la historia podemos ver que cuando ha habido una crisis, los líderes empiezan a surgir. Mientras todo va a viento en popa, todo va a tu favor, todos le ponen el botoncito de cruise control, vamos a disfrutar eso. Pero ¿qué es lo que hace cuando tú estás en cruise control y de repente ves el semáforo o carro de las luces del carro de enfrente roja? ¿Qué hace? Te paniqueas, como dice el chicano de aquí de San Diego, o sea, te pones en pánico y la crisis crea que tú tomes acción. Agarres el volante o ponga los frenos o que despiertes si venías durmiéndote, como que se te quita el sueño. ¿No le ha pasado eso? Nomás porque se estaba saliendo de la carretera y se fue por la montaña y regresó a la carretera. Créalo, eso quita el sueño, ¿no es cierto? ¿Qué tomaste? No, nomás un desvío me tomé para despertar. Nada de café, no, lo que quería era vivir. Okay. Una crisis hace falta muchas veces para que se levanten líderes. Durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, los líderes comenzaron a levantarse. La crisis tiene la habilidad de producir líderes. Cuando, amados, se te pueden ir en la crisis líderes, pero van a surgir otros. Esta iglesia pasó por crisis hace 10 años, increíble. Pero así como se iban, venían más y levantábamos más. Y aquí tengo mucha gente que han estado conmigo más de 10 años. Porque la crisis tiene esa tendencia. La iglesia primitiva tuvo una crisis de persecución y como resultado se levantaron líderes. Lea la historia de Hechos. Cuando entró la persecución, hubo también un levantamiento de líderes, porque había la necesidad. Así que yo veo que los líderes desaparecen porque no hay una crisis. Están cómodos. Por eso el cambio es importante. Por eso lo que tú estás viendo en los tiempos de hoy es importante para poder que la gente no se ponga cómoda. Porque una vez que te pongas cómodo, vas a batallar para volver a levantarte al siguiente día. No solo eso. Segundo, la complejidad del tiempo o de los tiempos. Cuando hablo de este punto, estoy diciendo que hoy en día hay muchas personas que analizan, evalúan o hacen una encuesta. Y a base de los resultados que obtienen de esos análisis o de los estudios que se hacen, se toman decisiones. Ahora, voy a decirles algo. Hoy se toman decisiones a base de la tecnología, lo que digan los números. Las encuestas no son mucho reales, porque está opinando mucha gente que no tiene una vida, que no tiene un propósito. Pregúntale a la gente que está en el campo de batalla. Pregúntale a la gente que está trabajando y te va a dar otra respuesta. Es cuando si vas a un juego del estadio y el futbolista iba a meter un gol, pero porque alguien se le atravesó, tú dices, mira, no seas menso, ahí estaba la portería. Pues es muy fácil para el que está gritando en las gradas. Pero para el que está jugando, te da otra perspectiva. Lo que pasa con nosotros es que, a ver, las encuestas, yo no tengo ningún problema con las encuestas. Yo las uso, las estudio y veo también de quién es la encuesta. Pero también no tomo muchas decisiones a base de las encuestas. Tomo decisiones a base de lo que la iglesia está viviendo. ¿Qué es lo que estamos viviendo como iglesia? Eso significa cuando se toman decisiones a base de la tecnología, se tiene la respuesta para todo. Si tú te dependes de la complejidad del tiempo, vas a tener respuesta para todo. Googlealo, te van a decir, ¿no es cierto? Ahí te van a decir, googlealo, ya está. Y hay una frase en español, googlealo, google it. Okay. Pero eso no quiere decir, o no significa, que son buenos líderes. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Así que la complejidad del tiempo ha causado que los líderes, porque se atienen, porque lo que va a pasar, vamos a lavarnos las manos como Saúl, que cuando Dios le dijo, ve a Amalek, destrúyelo, no dejes nada con vida, él dejó los becerros gordos y se trajo el rey, ¿no es cierto? Y cuando el profeta lo confrontó, dice, es que el pueblo, la mayoría quiso.
Y eso no quiere decir que estaban en lo correcto. Es importante entender este principio. Número 3, la falta de líderes ejemplares. La falta de líderes ejemplares. No dije perfectos, no hay líderes perfectos, pero sí necesitamos ser líderes ejemplares. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que cuando tú digas, aquí voy a estar a las 6 de la tarde, tú estás ahí a las 6 de la tarde. Que cuando tú digas, a ver, todos nos vamos a ir temprano, y cuando te refieres a todos, eres tú y todos los demás se quedan. La gente sigue a través del ejemplo. Es importante entender esto. Hay muy pocos ejemplos de liderazgo dentro de la nación, aún como en las iglesias. Muchos confundimos el liderazgo con una posición cuando en la realidad es una función. Es una función. La gente necesita verte. Le digo a mis líderes, le digo a la gente que trabaja en la oficina, el domingo es el mejor día que tú vengas. ¿No? Este es el día que batallo para darte de permiso. Si te enfermas, si te mueres, lo entiendo. Pero porque no tengo ganas, no, es cuando el pueblo necesita verte. Porque la gente se fija, ¿dónde está fulano de tal? Por ejemplo, ayer me preguntaron, antes de que yo anunciara, oiga, Martín está en vacaciones, pero el pastor Martín, no, está enfermo. ¿Por qué? Porque la gente se fija en el liderazgo. Líderes ejemplares. Tú tienes que ser un líder ejemplar. Hoy carecemos en las iglesias, en los gobiernos y en las empresas líderes ejemplares. Por eso han desaparecido. Ahora, si necesitamos líderes y hay una urgencia de liderazgo dentro de las instituciones que representamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar ese liderazgo dentro de la iglesia, de los ministerios? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, te voy a dar algunas características de un líder eficaz para que cuando empieces a buscarlos y entrenarlos, por lo menos estés viendo algunas de estas características y se te haga más fácil el poder ayudar al ministerio. Número 1, un líder eficaz ha sido llamado. Cuando digo ha sido llamado, lo que yo siento, el sentido de esa persona. ¿Hacia dónde apunta? El llamamiento lo es todo. Estamos poniendo gente fuera de su nicho. Hay gente que canta que no debería estar cantando. Hay gente que enseña que no debería de estar enseñando. Hay gente que tiene habilidades para otras cosas, pero estamos colocándolos equivocadamente. Por eso es muy importante el llamado, porque no estoy hablando más del llamado del pastoreado, sino el llamado de cada uno de que tiene un ministerio en esta iglesia porque fue llamado hacer ese tipo de ministerio. Entonces el llamado es importante, la vocación a lo que Dios te diseñó en tu manera de ser para que lleves a hacerlo lo que tienes. Ahora, yo creo que tiene que haber un sentido de llamamiento en un líder. Y cuando uso la palabra llamado, puse entre paréntesis, si se fijaron, lo que yo siento. Voy a darte, bíblicamente hablando, algunas características del llamamiento. Esta porción que les voy a tomar, voy a hacerlo parte de la lección que estoy hablando del llamamiento. Así que les estoy dando a ustedes un poquito de probete del llamamiento, pero no es todo. Eso nomás es un punto de lo que les voy a dar. Pero era necesario para entender. Para que haya un llamado, voy a dirigirme a la gente eclesiástica, a la gente de iglesia, de ministerio. Quiero dirigirme a ustedes. Esto es importante lo que les voy a decir en el llamado. Para que haya un llamado tiene que haber un descubrimiento de Dios. En otras palabras, del que te llamó. Dios tiene que estar en el cuadro. En este caso, yo tengo que tener un encuentro con Dios para confirmar ese llamado. Porque Él es el que me llama. Yo no le busco, inclusive si tú me pones usted ya conoce mi historia. Yo le decía a Dios, yo no quiero pastorear. Siendo hijo de pastor, yo no quería pastorear. Porque yo sabía la carrilla de los pastores. Miraba a mi papá. Pero Dios eligió. Yo quería haber sido Luis Miguel. Dios dijo, no. Ya le dije, bueno, Señor, me conformo con Espinosa Paz. Tampoco. Ramón Ayala. Tampoco. Tú chíflala.
Pero sí, si yo hubiera escogido, yo no hubiera escogido pastoreado. El que escoge tu llamado es Dios. Ahí tú tienes que descubrir tu relación y tu intimidad con Dios para que sepas si estás en el llamado o no. Porque Él es el que llama. Miren lo que dice aquí, en Isaías. Isaías 6 dice, en el año de la muerte del rey Urías. Mira, ¿recuerda cuando les hablé de una crisis? Que tiene que ver una crisis. Para que aquí hubo una crisis. El rey había muerto. El rey había gobernado por 40 años. El rey era buen rey. Aún hasta le afectó a Isaías, porque ¿qué va a pasar cuando Dios estaba tratando con él? En el año, qué curioso que diga, en el año de la muerte, la nación estaba en luto, había un problema. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que voy a aclarar algo. Estoy leyendo todo esto simplemente para llegar a donde quiero llegar, pero los serafines son los que tienen alas, los ángeles no. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ahora nosotros tenemos ángeles con 2 alas. La Biblia nunca dice que tienen alas. Los serafines tienen 6 alas. Okay. Pero ese es un mensaje teológico que les estoy dando aquí. Okay. Y miren lo que dice que y el uno al otro daban voces diciendo santo, santo, santo. Quiero que noten, estaba la misma presencia de Dios que miró Isaías. Dice, vi yo al Señor. Y ve que los ángeles están cantando, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En otras palabras, este descubrimiento que Isaías está haciendo es importante y es fundamental. Isaías descubrió a Dios, y cuando descubrió a Dios, descubrió su santidad, y cuando descubrió su santidad, descubrió su grandeza, y ese Dios al cual él descubrió, le dio un llamado. Si tú quieres definir tu llamado, tú tienes que saber que es de Dios. No es un anhelo, a mí me gustaría, no, a todos nos gustaría, también a mí me gustaría ser rico. A mí me gustaría ser feo. Más van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no te gustaría? Si todo lo que quisieras o lograras en esta vez porque te gustaría, tú no vas a hacer cosas que fuiste llamado a hacer. Para encontrar tu llamado dentro del liderazgo, dentro de una iglesia, tienes que encontrarte con el Señor de la iglesia. Esto pasó con Samuel. ¿Recuerda cuando Samuel estaba joven, niño, y que la voz, Samuel, ven aquí, corría con Elí? Hasta que entendió, dijo, es Dios el que me está hablando. Tiene que ver ese encuentro con Dios. Por eso es importante que tú tengas tu encuentro con Dios para descubrir ese llamamiento, porque de ahí viene ese llamamiento. Número 2, el descubrimiento de uno mismo. O sea que el llamado no viene porque te lo mereces, sino porque Dios se fijó en ti y ves tu condición. Porque mire lo que dice Isaías, y dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy un hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Y mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. He encontrado que las personas que son llamadas descubren algo más grande que ellos mismos. O sea, no importa lo que tú estés capacitado para hacer, siempre Dios te va a llamar a algo más grande de lo que tú eres. Entendamos eso. Y tenemos que vivir con esa realidad. Que tú y yo no somos tan inteligentes, tan fuertes y tan hábiles. Y Dios dice, no, yo te voy a hablar, te voy a llamar y te voy a preparar porque lo que tengo para ti es más grande de lo que tú quieres hacer. Por eso tiene que haber un descubrimiento de tu capacidad. Porque mucha gente pone excusas aquí y dice, es que yo no puedo. Es que a mí me da pena. Es que yo nunca he hablado en público. Es que yo nunca, no, es que no es tú, no eres lo que tú crees de ti. Tú tienes que descubrir que eres un vaso en manos del alfarero. Y Él va a decidir qué va a hacer con tu vida. Tienes que descubrir. ¿Usted cree que yo estaba preparado para pastorear? De ninguna manera. Pero Dios vio algo en mí que yo no. Yo sabía que estaba llamado porque a los 7 años yo sabía que iba a ser pastor. Pero pues, ¿cómo le hago aquí? Lo único que fue una obediencia que tuve que hacerle
a Dios. Y descubrí que yo no iba a poderlo hacer solo. Eso fue la primera parte de la lección ¿A dónde se han ido todos los líderes? Los esperamos el próximo lunes para la conclusión. Con invitados especiales, enseñanzas relevantes de liderazgo de parte del Dr. Abel Ledesma y muchos más, temporada 3 promete ser edificante para su liderazgo. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy. Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman.